Bienvenido a un nuevo video. Esta vez voy a tratar el tema ¿qué es la Biblia? ¿A qué compararé la Biblia? Según mi opinión personal, la Biblia sería como la constitución política de un país, o sea, la ley máxima por la cual se rige una nación. Pero la diferencia se encuentra en que mientras la constitución puede ser modificada por una asamblea constituyente, la Biblia no puede ser modificada en lo más mínimo, porque su autor, Dios, ya lo declaró como completo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18, 19. Si no tienes mucho contacto con la Biblia, es posible que no estés de acuerdo con todo lo que dice. Pero tienes que reconocer que hay algo en ella que la hace diferente y especial. Nunca pasa de moda. Filosofías nuevas surgieron y desaparecieron en el camino. Pero la Biblia sigue siendo aquel libro del que millones de personas declaran que transformó sus vidas para siempre. Lo cierto es que la Biblia es reconocida también como la palabra de Dios, que como regla de fe y práctica está bajo ataque y lo estará hasta que Cristo regrese. A las personas les parece anticuado lo que Dios ha dicho, y el enemigo, Satanás, siempre ha intentado convencer al hombre que lo que Dios ha dicho no es cierto. La Biblia tiene 3 fundamentos básicos no negociables donde se basa la fe cristiana. 1. La inspiración de la Biblia. Esta inspiración trata con el origen de la Biblia. Los evangélicos creemos que el Espíritu Santo fue quien inspiró a sus escritores, por lo tanto, el autor es Dios mismo, como está escrito en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios usó el carácter, la personalidad, las circunstancias, los antecedentes, los dones y palabras de los escritores para guiar y escribir cada libro de la Biblia, por lo cual vemos que cada uno de ellos tiene un estilo de escritura y un método de expresión diferente. La Biblia se copiaba en manuscritos y se traducía a los idiomas de varios países. Sin embargo, aún con el paso de los años, sigue siendo la misma, con un margen de error de apenas del 0.5%, siendo su mensaje el mismo. La esencia de la palabra de Dios permanece. Punto 2. Su infalibilidad. O sea que la Biblia es confiable y no puede fallar, por lo que se puede confiar en ella y no engaña. Porque como Jesús dijo en Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. Punto 3. Su autoridad. La Biblia tiene autoridad como la palabra de Dios, que revela su verdad y voluntad, debiendo buscarlo no en los pensamientos, ideas, organizaciones, costumbres y tradiciones humanas, sino en las normas de conducta y juicio con que debemos caminar en nuestra vida espiritual. En los últimos años, se ha fortalecido en algunas áreas un movimiento particularmente fuerte para negar la inspiración de la Biblia, colocándola bajo la sabiduría y las ciencias humanas, reinterpretándola negando su autoridad basándose en ideas antropocéntricas, la cual es una teoría filosófica en la que se concibe al ser humano y sus intereses como el centro de todo. Sabiendo ya esto, respondamos a la pregunta, ¿qué es la Biblia? ¿Es un libro santo que debemos de tenerla como algo divino y de adoración? La realidad es que no. La Biblia física es solo un libro más. Lo importante es su contenido, sus enseñanzas, lo que podemos aprender de ella para hacer la voluntad de Dios. Por lo cual podremos marcarla con resaltadores de colores, hacer anotaciones a un lado para recordarnos el significado, etc. Hoy en día, con los teléfonos inteligentes, podemos descargarlo y hacer lo anteriormente dicho, lo cual nos ha facilitado su uso y podemos usar más herramientas para facilitar su estudio.
Aquí debemos de tener en cuenta algo muy importante. No habrá ni hay ningún libro o escrito que sea superior o que esté por encima de lo escrito en la Biblia. Pueden haber libros explicativos, pero su base debe estar asentado sobre la palabra de Dios y su uso debe de estar restringido a ser una mera guía para el estudio profundo de la misma Biblia. Entonces, ¿qué hace que la Biblia sea un libro tan maravilloso y particular? Aunque me ponga un poco técnico, creo que vale la pena saber algunos datos sobre ella. La Biblia en realidad no es solo un libro, sino una colección de 66 libros agrupados en dos grandes secciones. La primera, que se llama Antiguo Testamento, conteniendo 39 libros, y la segunda, Nuevo Testamento, que contiene 27 libros, siendo la llegada de Jesucristo a esta tierra como evento que divide ambas secciones. Lo más impresionante es que se escribió casi a lo largo de 1500 años, teniendo como sus escritores a pastores de ovejas, reyes, pescadores, etc., llegando a ser casi 40 personas, siendo sus profesiones diferentes, además de vivir en lugares y situaciones diferentes cada uno de ellos. Podremos encontrar en ella narraciones históricas, poesías, leyes, profecías, cartas, etc. Pero lo más importante y lo que llama la atención es que los 66 libros tratan de un mismo tema. Todos son congruentes entre sí. ¿De qué se trata esta gran historia? De cómo los seres humanos decidieron desobedecer a Dios y cómo Él llevó a cabo su plan eterno y soberano para salvar a su pueblo de sus pecados. Dios revela este plan de salvación de forma progresiva a lo largo de toda la historia bíblica. Los mismos escritores van entendiendo de a poco las obras y promesas de Dios. Si alguna vez has escrito un trabajo en grupo, donde cada uno es responsable por desarrollar una parte, sabes que es muy difícil hacer algo coherente si cada integrante no sabe el propósito general del trabajo, ni lo que los demás están escribiendo. Alguien tendrá que revisar todo y editarlo de manera que pueda darle unidad al escrito. Puedes poner este ejemplo a la Biblia. Su composición es imposible en términos humanos, a menos que sea sobrenatural, mejor dicho, divina. El plan de salvación que Dios nos ha dejado en las páginas de la Biblia nos habla de quién y cómo es Él, cómo salvaría en su Hijo a quienes ha elegido como pueblo suyo, y cómo los llama a vivir como sal y luz en el mundo. Dios no es un Dios mudo. Él dejó su plan por escrito, lo ha preservado a lo largo de los siglos y lo mantiene vigente hasta la fecha. Esa es la Biblia. Espero que esta información te haya servido de mucho. Te espero en el siguiente video. Que Dios bendiga tu vida. Gracias.